¿Qué pasa con los submarinos cuando ya no sirven para la guerra o la exploración? Desde fortalezas nucleares oxidadas en mitad del Ártico, hasta narcos submarinos abandonados en playas tropicales, hoy te mostraré 12 casos sorprendentes. Número 12. No siempre deberíamos aplaudir el trabajo de los exploradores urbanos, que a menudo infringen la ley para conseguir sus fotografías y vídeos. Pero no podemos evitar admirar las fotos que el explorador urbano holandés Bob Thiessen obtuvo del submarino portugués Delfim S-166 en julio de 2019. El submarino ha estado amarrado en una base naval de Lisboa tras retirarse del servicio activo en 2005. Durante su visita, Bob y sus amigos se sorprendieron al descubrir que el submarino aún estaba lleno de equipo como medidores, sirenas y bitácoras, además de artículos personales como juegos de mesa, como ajedrez, damas y Mastermind. El Delfim S-166 sirvió en la Armada Portuguesa de 1969 a 2005 y pertenece a la clase Albacora. Solo se construyeron 4 buques de esta clase. En 2006 se aprobó su conversión en museo. Pero eso fue hace más de 15 años, y aún no hay indicios de que el plan se haya puesto en marcha. Es una pena que haya estado abandonado tanto tiempo, pero al menos está en un lugar protegido y se conserva en buen estado. Número 11. Cuando Julius H. Kroll construyó un buque de exploración submarina en Nueva York, IEU, en 1866, no sabía cómo llamarlo. Finalmente se decidió por el nombre de Submarino Explorador, que hoy suena muy genérico, pero no lo era en aquel entonces. Su creación era tan primitiva como se puede imaginar un submarino, pero funcionaba de forma rudimentaria. El submarino de Kroll fue adquirido por una empresa que quería extraer ostras y perlas del archipiélago de las Perlas de Panamá y continuó con esa función durante 3 años. Durante esos 3 años, se hicieron evidentes 2 problemas. El primero fue que el archipiélago de las Perlas no contenía tantas perlas como se esperaba. El segundo fue que el submarino causaba la enfermedad por descompresión y el problema no se pudo solucionar. Se corrió la voz rápidamente de que todos los que abordaron el submarino enfermaron, por lo que encontrar personal para operarlo se volvió aún más difícil que encontrar perlas. Debido a una combinación de ambos factores, el submarino fue abandonado en una playa del archipiélago de las Perlas en 1869 y ha estado oxidándose allí desde entonces. Número 10. El U-352 es un submarino alemán tipo Visier, de 67 metros de largo y 6 metros de ancho. Fue construido en 1940 en Flensburg como parte del fallido esfuerzo bélico alemán. El submarino tuvo una trayectoria militar bastante tranquila hasta mayo de 1942, cuando se convirtió en el primer submarino alemán hundido por la Guardia Costera de los Estados Unidos. El buque se encontraba cerca de la costa este estadounidense en ese momento, y fue hundido por el USGS Icarus como parte de la Batalla del Atlántico. Los restos del U-352 se encuentran justo al sur del Cabo Hatteras, en las tranquilas y cálidas aguas de la corriente del Golfo, lo que lo convierte en uno de los sitios de naufragios más populares para los numerosos buceadores de la zona. El buque está prácticamente entero y ha desarrollado un ecosistema marino completo. El casco del submarino está incrustado con algas y se ha observado que alberga anémonas de mar y diversos corales. Alrededor del naufragio nadan tantas serviolas y peces carnada barbier rojos que a veces es difícil obtener fotografías nítidas. Los expertos afirman que el naufragio se encuentra en condiciones estables y podría sobrevivir varios siglos si no ocurre ningún accidente. Número 9. El submarino diésel más grande jamás construido por la Armada rusa se conoce como B-307, pero ya no se encuentra bajo el mar. De hecho, ha permanecido seco durante bastante tiempo, yace, de forma bastante improbable, sobre una pradera en la ciudad de Togliatti. El enorme submarino se construyó a finales de la década de 1970 y comenzó su servicio militar en 1980. Claramente habría representado una amenaza para cualquier submarino enemigo con el que hubiera entrado en contacto, pero su servicio militar transcurrió en gran medida sin incidentes. El B-307 navegó por los mares entre el Mediterráneo y el Mar de Barents durante 21 años sin sufrir un solo rasguño en combate y fue retirado de la Flota del Norte en 2001. En ese momento, fue inmediatamente adquirido por un museo de Togliatti,
que pidió prestados 6 tractores militares para arrastrar su nueva adquisición hasta este terreno y decidió que sería más fácil abrir el museo allí que intentar trasladarlo más lejos. El submarino de la clase Some ahora está designado como el Museo de Tecnología de Togliatti, pero lleva varios años sin abrir. Nunca volverá a navegar, pero sería bueno que el museo pudiera reabrirse para que aún tuviera algún propósito. Número 8. El submarino conocido como USS Ling no ha tenido mucha suerte durante su existencia. El buque de 95 metros de eslora se construyó para la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra estaba casi terminada cuando se terminó. Eso lo dejó sin ningún propósito más allá de convertirse en un carísimo buque de entrenamiento militar en el Brooklyn Navy Yard. E incluso con esa apariencia, solo sobrevivió hasta 1972. El submarino, ya no deseado, fue llevado al Museo Naval de Nueva Jersey y se inauguró como un museo flotante para que el público pudiera curiosear. El viejo buque ya se encontraba en un estado bastante deteriorado cuando el huracán Sandy azotó la zona en 2012, dañando gravemente al Ling y hundiéndolo en el lodo del río Hackensack. Los daños en el barco provocaron el cierre del museo, que aún no ha vuelto a abrir. El submarino no se encuentra en propiedad municipal porque está en el río. La Marina de los Estados Unidos se ha desenganchado. Esto deja al museo sin recursos para restaurarlo, ni siquiera para trasladarlo. Está tan bajo que la gente puede caminar hasta allí cuando baja la marea, lo que acarrea sus propios problemas. Sería una lástima que el Ling se dejara allí pudriéndose, pero así ha sido hasta ahora. Número 7. Si bien la vida del USS Ling ha estado llena de decepciones, el submarino nuclear ruso K-84 ha tenido una existencia notable y variada. El buque de la clase Delfin entró en servicio en la Armada Soviética en diciembre de 1985 y continuó sirviendo a la Armada rusa tras el colapso de la Unión Soviética. Seguía en servicio en 1999, cuando fue rebautizado como Ekaterinburg. Para 2011 ya se le notaba la edad y fue enviado al dique seco de Murmansk para su reacondicionamiento. Allí, el 29 de diciembre, se incendió de tal magnitud que los servicios de emergencia tuvieron que hundir parcialmente el submarino para extinguirlo. Se cree que las chispas de las soldaduras realizadas en el casco incendiaron los andamios de madera, lo que a su vez incendió el revestimiento de goma del casco. La mayoría esperaba que ese fuera el fin de la vida del Ekaterinburg, pero se sometió a 3 años de reparaciones y regresó al servicio activo en diciembre de 2014. Sus armas nucleares fueron finalmente retiradas por última vez en 2020, mientras el buque se preparaba para su desmantelamiento. El proceso de desmantelamiento está previsto que finalice a mediados de 2022, por lo que debería estar casi completo. Número 6. El submarino U-475 era un submarino de la Armada Soviética y también se construyó teniendo en cuenta la Guerra Fría, pero terminó en un lugar muy improbable. El submarino, también conocido como Viuda Negra, se encuentra actualmente amarrado cerca de Stroud, en el río Medway, Inglaterra. El Viuda Negra es un submarino soviético de la clase Proyecto 641 y uno de los 74 que se sabe que fueron completados por la Armada Soviética entre 1957 y 1983. Este buque en particular fue botado en diciembre de 1966 y prestó servicio durante casi 30 años antes de ser dado de baja en 1993. Pasó la mayor parte de ese tiempo formando parte de la flota soviética del Báltico, pero se utilizó principalmente como buque escuela. Hacia el final de su vida útil, la Armada rusa vendió el submarino a un comprador privado en Inglaterra, quien lo convirtió en un barco museo. Originalmente amarrado cerca de la barrera del Támesis, fue trasladado a Folkestone en 1998 y de nuevo a su ubicación actual en 2004. Como pueden ver en estas imágenes, el Viuda Negra se encuentra actualmente en un estado de deterioro grave y ya no puede utilizarse como museo. Se supone que está programado para trabajos de restauración, pero a juzgar por el estado del buque, podría ser demasiado tarde. Número 5. La mayoría de los submarinos son construidos por y para el ejército, pero hay notables excepciones. La mayoría de estas excepciones se construyen por razones perfectamente legales, pero algunas no. La siguiente, sin duda, no lo fue. Se trata de un barco semisumergible recuperado en Timbiquí, Colombia, en febrero de 2011.
La embarcación fue incautada por soldados bajo sospecha de ser utilizada por narcotraficantes. Según una evaluación posterior de la embarcación, que parecía de fabricación casera, habría podido llegar a su presunto destino, México. De hecho, las autoridades creen que ya había realizado ese viaje varias veces en el pasado, con una capacidad de carga de 8 toneladas. Las implicaciones de que pudiera transportar esa cantidad de narcóticos son obvias. Este no es el único supuesto narcosubmarino que las autoridades en Sudamérica han encontrado. Otro fue encontrado en Ecuador el año anterior a este ejemplo colombiano y muchos más han sido interceptados desde entonces. El problema se remonta al año 2000, cuando la policía encontró un submarino a medio construir escondido en un almacén en Bogotá, la capital de Camboya. Incluso un submarino de construcción propia como este costaría alrededor de $2 millones, pero presumiblemente los costos compensan la inversión para los traficantes. Número 4. El INS Kusura S-20 es tanto un submarino como un motivo de orgullo nacional en la India. Cuando fue votado en febrero de 1969, era apenas el cuarto submarino construido por la India. Se trata de un submarino de la clase Kalvari, una variante de la clase Foxtrot de la Unión Soviética. El Kursura sirvió en la Armada de la India durante más de 30 años, especialmente durante la Guerra Indo-Pakistaní de 1971, donde se dice que desempeñó un papel crucial en misiones de patrulla. Después de la guerra, se utilizó principalmente para ejercicios navales amistosos con otras naciones y fue enviado a visitar otros países como buque de buena voluntad. El Kursura fue finalmente retirado en febrero de 2001, momento en el que el ministro principal indio, N. Chandra Babu Naidu, dedicó el buque a la nación y anunció que sería preservado como museo. Los primeros miembros del público en general, a los que se les permitió visitar el Kursura, subieron a bordo en agosto de 2002. Es el único buque de toda la flota de la Armada India que conserva su estatus de buque de exhibición tras su retiro, lo que demuestra su gran importancia para la Armada y también para el pueblo de la India. Número 3. El HMS Otama es un submarino con un secreto. El submarino de la clase Oberon pasó toda su carrera militar en la Marina Real Australiana, pero en realidad fue construido en Escocia. Fue el último buque de su clase en construirse y fue votado en diciembre de 1975. Su función en la Armada fue en su día ultrasecreta, tanto que las tripulaciones de otros buques de la Marina Real Australiana lo llamaban el barco misterioso. Ahora sabemos que estaba equipado con equipos de recopilación de inteligencia y vigilancia, y que dedicaba la mayor parte de su tiempo a monitorear buques de la flota soviética del Pacífico y buques de la Armada China. Tras ser dado de baja en el año 2000, fue vendido a una empresa privada un año después con el plan de convertirlo en un buque museo. Sin embargo, sus propietarios tuvieron dificultades para obtener el permiso de obra para amarrarlo permanentemente en cualquier lugar. Finalmente, intentaron vender el submarino en eBay en 2008, lo que acaparó titulares en todo el mundo, pero no encontraron comprador. Ha estado en el limbo desde entonces, y el plan más reciente de convertirlo en un museo fue rechazado por las autoridades en 2013. Número 2. Los submarinos alemanes fueron una amenaza extremadamente grave para los buques aliados durante la Segunda Guerra Mundial, causando pérdidas millonarias y afectando las rutas de suministro. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que estos sumergibles ya representaban un peligro muy serio en la Primera Guerra Mundial, mucho antes de que la tecnología alcanzara su máximo desarrollo. Un ejemplo claro de esto es el submarino UB-122, una de las unidades de la clase V3 que fue entregada a los británicos al finalizar el conflicto bélico. Según los términos del armisticio y la rendición alemana en 1918, Gran Bretaña y sus aliados eran plenamente conscientes del potencial destructivo de estos barcos sumergibles, y por ello insistieron en que no volvieran a caer en manos alemanas ni de ninguna otra potencia hostil. El V-122, que había tenido un papel activo en la guerra, fue capturado y debía ser trasladado a una base militar británica para su inspección y posible exhibición. Mientras era remolcado río arriba por el río Medway, en el condado de Kent, la cuerda que lo arrastraba se rompió y el submarino quedó atrapado en las conocidas marismas de la zona. Desde entonces, el V-122 permanece varado allí, convirtiéndose en un curioso monumento histórico a la tecnología naval de principios del siglo XX. Sorprendentemente,
El lodo de las marismas ha actuado como un conservante natural, manteniendo gran parte de la estructura original del submarino en un estado bastante intacto. Cuando la marea baja, el submarino emerge casi en su totalidad, revelando su casco y recordándonos el papel fundamental que desempeñaron estas naves en las guerras marítimas del pasado. A pesar del paso de más de un siglo, y aunque el tiempo ha dejado su huella en el metal corroído y la madera desgastada, el V-122 sigue siendo un testimonio tangible de la historia. En 2013, un estudio exhaustivo evaluó la viabilidad de extraer el submarino para trasladarlo a un museo y así preservar este pedazo de historia naval para futuras generaciones. Sin embargo, los expertos concluyeron que el casco del submarino estaba demasiado frágil para soportar la extracción sin sufrir daños irreparables, por lo que la mejor opción fue dejarlo en su lugar, protegido por las aguas y los sedimentos de las marismas. Este submarino hundido y varado nos invita a reflexionar sobre la evolución tecnológica, el impacto de la guerra en el mar y cómo la naturaleza puede, a veces, conservar para la historia aquello que parecía destinado al olvido. Número 1. Hemos visto algunos submarinos rusos en este vídeo, y antes de continuar, exploraremos dos más. Frente a la costa de Murmansk, en el frío mar de Barents, yacen los restos del submarino nuclear ruso K-159. Este naufragio representa una amenaza significativa no solo para la pesca local, sino también para especies como ballenas, osos polares, eglefino y cangrejo real rojo que habitan la zona. La contaminación radiactiva podría alterar gravemente este delicado ecosistema ártico. El K-159 es solo uno de varios submarinos nucleares hundidos en la región, entre ellos el famoso K-27, apodado pez dorado por su alto costo. El K-27 fue hundido en 1982 después de sufrir varios accidentes, incluyendo una grave fuga de radiación que causó la muerte de 9 marineros. Aunque se implementaron medidas de seguridad, se espera que este naufragio vuelva a ser peligroso para 2032 si no se toman nuevas precauciones. La historia del K-159 es diferente y más trágica. Se hundió inesperadamente en 2003 mientras era remolcado, transportando más de 770 kilos de combustible nuclear gastado. Desde entonces, ha sido calificado como un Chernóbil a cámara lenta en el fondo marino, con el riesgo de una contaminación gradual y duradera. Estos naufragios son un recordatorio inquietante de los peligros que acechan bajo las aguas árticas y la importancia de proteger este entorno frágil. Gracias por vernos y nos vemos pronto.